tal? Muy buenos días, amigos de Ultimátum. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy en este espacio informativo de Arsenal de Plumas. Reciban un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Y el día de hoy me acompaña mi compañero, mi colega, el subdirector de este rotativo, el licenciado Alejandro Moguel Serrano. Alejandro, qué gusto saludarte. Hola Tony, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, pues hay mucha información muy interesante que hay en el escenario nacional y por supuesto el local que nos interesa, incluso cosas que están pasando en Tuxtla Gutiérrez. Y comenzamos platicando rápidamente sobre la principal el día de hoy, de un tema que pareciera social, pero es un tema también familiar, pero que tiene un tinte, por supuesto, político, y yo diría, Alejandro, electoral también, porque es una persona pública. Nosotros simplemente expusimos una denuncia ciudadana de una mamá que está siendo violentada en sus derechos, me parece que humanos y legales, y lo que le corresponde, y ella buscó a este espacio informativo para hacer esta denuncia, y ahí plasmamos tal cual las evidencias que ella muestra, e incluso la denuncia formal que ella hizo ante el Poder Judicial para que su caso avance, Alejandro. Sí. Y ha cobrado mucho interés. De hecho, es de la información que está siendo más seguida en nuestra plataforma el día de hoy, Alejandro. Sí, pues se trata, ¿no?, de el presidente municipal de Bochín, el señor Gildardo Centeno Moreno, quien tenía como pareja a esta muchacha. Dice que procrearon un hijo, pero después él la abandonó. Ahora se niega a pagarle hasta la pensión alimenticia. Sí. Incluso ella denuncia que hay amenazas, intimidaciones en contra suya. Y bueno, pues como tú decías, pareciera ser un asunto doméstico o muy personal, pero no. Ahí es donde los políticos deben comprender muy bien que hay una muy delgada línea entre la vida pública y la vida privada, y en este caso particular, que pudiera ser en otras personas, trasciende a lo político, y por eso está teniendo mucho ruido, ¿no? Sí. Los particulares estamos obligados a respetar las leyes, a respetar los derechos de las mujeres. Ahorita las mujeres han estado con temas muy sensibles. Están en la agenda pública de manera prioritaria, ¿no? Después de tantos agravios que sufrieron en el pasado, ahí se han ido acomodando las leyes, y uno de esos acomodos ha sido justamente que las leyes ahora obligan a los varones a responsabilizarse de los hijos que tengan con alguna otra mujer, independientemente de la situación emocional que tengan, ¿verdad? Entonces, ese es el caso, tú lo abordaste muy bien. Ahorita, pues, al presidente municipal le va a ir triple, porque a una persona particular pues está obligada. Ser político es doblemente responsable, y ahorita, como es un tiempo electoral, pues le va a llover. Ahí ese es el asunto. Sí, porque quiere repetir, entonces va a estar en campaña, y este tema, pues sus enemigos seguramente lo van a utilizar. Pero lo importante, en efecto, el punto central, como bien destaca nuestro compañero Alejandro Moguel, es el marco legal en que todos nos debemos de mover, y el cumplimiento de ellas para estar pues bien habitando en la sociedad. El objetivo periodístico, hay que decirlo a la gente, el objetivo periodístico de esta información, la de 8 columnas, la entrevista de ayer aquí en Ultimátum, es justamente poner en el escenario público esta denuncia, porque a veces también pareciera mentira, y en estos tiempos en donde se supone que ya hemos avanzado mucho en aspectos de justicia, pues a veces logran esconderse estos políticos, logran incumplir con la ley. Bueno, pues el objetivo periodístico es hacer que se cumpla la ley y que esta muchacha no sea violentada en sus derechos. Ojalá y tenga ese efecto. Así es. Pues también otra información interesante que usted puede consultar tanto en la versión impresa como digital es una declaración del gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, sobre seguir extremando cuidados para evitar brotes. Y obviamente no lo dice así como así, sino lo dice con justificadas razones, porque hoy, del día de ayer a hoy, el estado de Oaxaca, el propio gobernador encabezó una declaración de prensa diciendo que regresaba al semáforo naranja, porque se han presentado algunos pequeños rebrotes, que a su consideración tomó la determinación de volver al semáforo naranja para que no se sigan
evitando los contagios, Alejandro. Así es, pues sí, es un llamado muy oportuno del gobernador. Lo ha estado haciendo Así es, reiteradamente, ¿verdad? Y pues ojalá y tengan los efectos que se quieren, es concientizar a la gente de que pues debe seguirse cuidando. Es un asunto muy difícil, Tony, así es. porque ya abrieron muchas actividades que estaban restringidas, básicamente los botaneros, los antros, les han puesto horarios específicos de funcionamiento, se les pidió ciertas medidas de control sanitario, pero creo que no se están cumpliendo todas, porque además es muy difícil, ¿no? La naturaleza de los centros de diversión no dan para más. No puedes estar con un amigo sentado así como estamos tú y yo, en un botanero, en un antro, pues tienen que estar más cerca y el lugar se llena, y eso pues podría ser un motivo de que se vayan repitiendo los contagios. Ojalá que las personas tengan ese cuidado, pero no solamente eso, ¿no? En las calles, en los centros comerciales, en todas las actividades, a veces ya la gente se siente con la libertad de poder conducirse como lo hacía antes de la pandemia. No, hay que seguirse cuidando con gel, con tapabocas y todo lo demás que hemos hecho, porque si no, vamos a regresar al semáforo anterior, volverán las restricciones, volverán los riesgos a que nos podamos contagiar, los que afortunadamente no nos hemos contagiado. Y la situación económica. Y la situación económica volverá a retraerse, a contraerse, así que está en nuestras manos precisamente parte de la solución de ese problema, y ojalá que contribuyamos como nos corresponde. Así es, y justamente sobre este tema, hoy no deje de leer al interior de nuestro periódico en la página 18, en las dos versiones, repito, tanto impresa como digital, nuestro compañero Carlos Rosales trae justamente un reportaje, unos datos interesantes que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica, entre otros sectores. Hoy hablamos de las academias de danzas abren sus puertas, Alejandro, y pues es importante, y como bien señalas y ha subrayado reiteradamente el gobernador, el sector salud y las demás instancias del gobierno, es a seguirnos cuidando independientemente si se abren. Es responsabilidad individual, colectiva o hasta familiar tomar la decisión, acudir o no a tales lugares. Y vamos de lleno con las columnas, mi estimado Alejandro, pues empezamos con la tuya. Hoy hablas de un tema que es muy sensible, histórico, en el estado de Chiapas, sobre todo en el estado de Chiapas, quizás Oaxaca, Michoacán, donde tenemos ciertas representaciones sindicales bastante radicales. Una de ellas, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que no es de ahora, desde hace mucho tiempo, desde antes de la reforma educativa del tiempo de Peña, desde antes se agudizó en esa época, pero sí tiene impactos considerables en todos los sentidos, Alex. Así es, fíjate que tomé el comentario que hago hoy acá entre nos, sí, precisamente en la página 22 del diario impreso, de una declaración que hizo el secretario general de gobierno Ismael Brito, en el sentido de que pues no hay razones ni motivos para que los grupos magisteriales o algunos otros estén bloqueando carreteras. ¿Por qué lo dice él? Hay que aclararlo en qué sentido lo dice, porque creo que antes, en los sexenios anteriores, efectivamente había como alguna cerrazón de parte de las autoridades, había ciertas complicidades con los líderes sindicales o con algunos otros sectores que pues nulificaban que hubiese una atención efectiva hacia los grupos que se manifestaban, ¿verdad?, por alguna situación. Pero ahora hemos visto que desde Palacio Nacional, a mí a veces hasta coraje me da, porque hasta allá les abren la puerta a los líderes magisteriales de la CENTE, no por otra cosa digo esto que me molesta, sino porque lo hacen en un entorno, en un contexto de seguir conservando ciertos privilegios que le hicieron mucho daño a la educación, y aún así el presidente, bueno, en ese sentido habla bien de él, porque abre las puertas de Palacio Nacional para platicar con este grupo que ha sido uno de los más radicales del país, diría yo, porque han tenido de cabeza a la nación en los años anteriores en contra de la reforma educativa, lo recuerdan muy bien, y pues dialoga con ellos.
les ofrece opciones de solución, pero ya cuando vio que no se podía solucionar, ya les dijo, váyanse a sus estados, ¿no? Y efectivamente vinieron al estado, pero también aquí tampoco, eso lo debe entender muy bien la gente y los sectores sociales que no están muy familiarizados con esto, no siempre se le puede decir sí a todo. Hay cosas que se dicen que no porque no se puede, y entonces a eso se refería el secretario, los bloqueos carreteros, y de ahí tomo yo mi comentario en el sentido de que pues este tipo de acciones han hecho mucho daño al Estado, al turismo, a la gente que quiere trasladarse de un lado a otro, porque por estas o por otras muy sencillas empiezan a bloquear carreteras y debieran hacer otro tipo. Está bien que hagan sus manifestaciones, tienen derecho a hacerlo, pero que lo hagan en las instancias correspondientes, que vengan a cerrar Palacio de Gobierno, lo que quieran, del ámbito oficial contra quienes están protestando, ¿verdad? Pero a los terceros que ya no nos sigan fastidiando, molestando, agraviando en nuestros derechos de libre tránsito. Y el último punto que abordo ahí es de que pues esto era costumbre en sexenios anteriores, porque de repente los gobernadores se dieron cuenta que con dinero podían manipular todo eso, podían administrar los conflictos, incluso los creaban, ¿no? Los creaban a través de sus líderes para después decir que lo podían resolver con diálogo, y realmente lo hacían con dinero. Y creo que parte de eso, parte de que se está terminando con esos vicios, de que ya no están aceptando darles dinero a cambio de chantaje, es de que siguen molestos y siguen bloqueando y siguen tratando de presionar al gobierno para que les cumpla con esas cosas. Así que eso es lo que abordé hoy. Sí, está muy interesante, y además este agregado que haces, que radicalmente el propio gobernador ha dicho que no. Y obviamente eso tensa algunas situaciones, pero como bien perfectamente dices, de vez en cuando es bueno decirles que no, porque es cierto que algunas autoridades de gobiernos anteriores fomentaban estos acuerdos lejos de resolver la raíz, el fondo de una situación magisterial, la que sea, un conflicto en las escuelas, en la normal, temas de corrupción, etcétera, lo que sea, no se resolvía, sino se le daba dinero, y también esto creció también por las malas decisiones de algunas cabezas de gobiernos anteriores que fomentaban, y obviamente creó una costumbre. Hay una generación que está acostumbrada a sentarse el gobierno a patear, a gritar, a mentarte la madre, y reaccionaba y el gobierno se doblaba. Y hoy se encuentra que no. Hoy justamente en la mañana nuestro compañero Pacheco transmitía en vivo desde la caseta de cobro Chiapa de Corzo San Cristóbal, nuevamente otra manifestación de unos normalistas, pero por ahí empieza a germinar, ahí está el germen, la escuela, y al rato estos normalistas se convierten en docentes. Y como bien dices, por supuesto, todos tenemos derecho a manifestarnos cuando algo no está bien, de manera organizada, de manera sensible, hay que hacerlo, pero evitando estas situaciones. Sí, y qué bueno que hoy el gobierno esté diciendo que no, está bien decir que no. Claro, y además yo quiero dejar muy claro, no vayan a pensar que en el comentario de ahorita o en el que escribí acá entre nos en la columna, yo diciendo que todos ellos están mal, los que se manifiestan, ¿no? En muchas ocasiones son solamente los líderes que los convocan a alguna manifestación para sacar provecho de sí mismo esos líderes, a veces. En otras ocasiones, pues los organizan para hacer esas manifestaciones para sacar provecho de otra manera. Seguramente muchos de ellos tienen razón en lo que están pidiendo, ¿no? Los que se manifiestan, seguramente el gobierno está buscando la forma de resolverle sus problemas, pero no es contra ustedes, no es contra todos, nada más estamos señalando a los líderes. Y otro punto que hay que observar, Tony, es que todo viene a enfocar en un punto del que estamos comentando, de que se están acabando esos vicios, es de que ahora son grupos pequeños. Antes veíamos pues 5,000, 3,000, no sé, hasta 2,000 personas, o a veces hasta 10,000 lograban juntar estas manifestaciones, pero ahora son grupos muy pequeños, sobre todo los de la Jacinto Canec, que ya los habían frenado un poco, ahorita volvieron a surgir, llegan 50, 100 gentes,
y cierran una importante carretera que sirve para que se trasladen miles de personas al día, ¿no? Entonces eso es lo que estamos criticando, no todo lo demás. Nuestro respeto a todos los muchachos, profesores, estudiantes que no les han pagado, que tienen alguna otra problema que no les han solucionado, pues ojalá y se los solucionen. Estamos criticando a los líderes que se aprovechaban de las circunstancias. Así es, y también el comentario interesante el día de hoy de nuestro compañero, el maestro Armando Rojas Arévalo, en relación a la economía que estamos viviendo en estos días, Alex y público de Ultimátum, y algunas muestras que él justifica sus comentarios. Por ejemplo, esta declaración que hizo hace unos días, o me parece que ayer, antier, el presidente del Banco de México, del Fondo Monetario Internacional, que recomendó al presidente y le dio urticaria a nuestro presidente, que no le gustó, que le sugería frenar los planes para aumentar la producción de refinación y posponer. No solo le criticaron, sino le dijeron, ¿sabe qué? Posponga estos sus planes de la refinería, como también los que se realizan los trabajos en Dos Bocas hasta que sea rentable, es decir, que espere. Y también le agregó que debes tener precaución de invertir en Pemex, que ya no es redituable, y pues eso al señor presidente por supuesto que le incomodó, ¿verdad? Sí, le incomodó porque son puntos muy sensibles en los que él ha puesto toda la carne en el asador, ¿no? Son sus proyectos insignia, no va a dar marcha atrás. No. Lo que da tristeza como mexicanos es de que a pesar de que hay muchas instituciones muy serias como el Fondo Monetario Internacional, que pues tienen estudios muy sólidos, ¿no? Sustentados respecto de lo que puede funcionar o no puede funcionar en la economía de un país, tienen bien claro el panorama. Bueno, Agustín Carstens, y yo recuerdo que lo criticaban mucho por algunas políticas públicas que implementó en materia fiscal cuando fue secretario de Hacienda, pero del otro lado veía su currículum y es un tipo preparadísimo, sí. Ha estado moviéndose en esos niveles muy altos del ámbito financiero internacional, y luego entonces debe tener mucha razón de lo que está opinando respecto de esta recomendación que hizo al gobierno de México. Pero el presidente, digo, ahí es donde entra la tristeza de que a pesar de que le están demostrando que algunas cosas que está haciendo no están bien, él insiste en que sí las va a seguir haciendo. Y no solo eso, les da una cachetada, ¿no? Les dijo que para qué se están metiendo en políticas neoliberales, que eso ya no es correcto, que eso ya es parte del pasado. En fin, en cada punto toral del gobierno mexicano del presente sexenio, cuando le tocan algún aspecto de esta naturaleza, él siempre actúa a la defensiva, ¿no? Y se nota que no escucha, ni siquiera escucha los consejos que le dan de No, y sobre este asunto la respuesta del presidente fue que se preocupen los países de Europa como Francia, Alemania o España, que han optado por elevar el nivel de deuda y apoyar el rescate de las empresas. Pero mira, el problema es que se está colgando la soga al cuello, o nos va a ir como en feria el próximo año, porque el dinero se les está acabando precisamente porque están desarrollando políticas públicas de apoyo social principalmente, y estas como la que tú decías, de las grandes obras de Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren Transísmico, el Aeropuerto Santa Lucía, ¿no? En donde pues de lo que se requiere es muchísimo dinero y no lo calcularon en sus presupuestos de egresos en los años correspondientes, y desde luego algunas obras pues sobrepasan el ejercicio de un año, ¿no? Como el Tren Maya, que es como para 3 o 4 años, el aeropuerto de Santa Lucía también. Entonces, se supone que como política pública los gobiernos presupuestan todo, calculan todo lo que van a gastar y cómo lo van a ingresar, y parte de eso pues son los impuestos.
y cuando no son suficientes los impuestos, pues tienes que recurrir a deuda pública, pero recordemos que él desde campaña, esas dos cosas justamente, prometió de que no iba a aumentar ni a crear nuevos impuestos, ni a aumentar los que ya estaban en los primeros 3 años de su gobierno. Ya vamos en el segundo, vendrá el tercero, y eso que no sabía que había pandemia, ¿verdad? Y el otro punto dijo que tampoco iba a endeudar al país. Qué bueno que no se haga eso, que no se endeude, que no haya impuestos, pero los países así funcionan, tu economía familiar así funciona. Si de repente caemos pues en una época crítica financiera, pues recurrimos al préstamo de un banco, recurrimos al préstamo de un amigo, sí, o donde sea, y ya luego lo vas pagando. Entonces eso es el asunto del país, que insisto, podría irnos muy mal, porque la economía ya se fue hacia abajo, no hay de dónde saquen dinero, y si no va a prestar dinero, y si no va a crear impuestos, y entonces, ¿qué nos va a pasar el próximo año, no? Sí. No va a haber dinero, no va a haber empleo, y va a necesitar el gobierno de efectivo, de cash, ¿no? Entonces, sí, ya lo estaremos viendo. Pero el próximo año se cumplen los 3 que él prometió, que no iba a aumentar impuestos, ni a crear nuevos, ni a solicitar préstamos. Aunque ya sabemos que por ahí tienen una línea de crédito pendiente, yo creo que lo van a tener que usar, porque no vamos a tener de otra. Así es, y pues la cereza del pastel, todavía ponle coma a tus comentarios, Alex, porque a estribor con Juan Carlos Calímayor comenta la cereza del pastel, los fideicomisos, que ayer comentábamos aquí con nuestro director general, licenciado Metza Mayo Arce, sobre estos fideicomisos súper millonarios que hoy Juan Carlos Calímayor le llama atraco a las finanzas. También menciona el asunto de Naim, todos estos proyectos de los aeropuertos, las pérdidas en Pemex, el Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, y remata con el asunto del asistencialismo, que tiene que ver, por supuesto, evidentemente con la política financiera súper conectada, aquí diríamos en Tuxtla, junto con pegado con el asunto electoral, Alejandro. Nos quejábamos con los gobiernos anteriores, sobre todo de los priistas, ¿verdad? Los panistas pues solamente tuvieron 2 sexenios, que mostraron los defectos que tenían, pero los priistas tuvieron mucho tiempo en el poder, y entonces nos mostraron todo el cobre, ¿no? Estábamos seguros, por ejemplo, de que a veces sus políticas públicas no conectaban con la realidad del pueblo, ¿no? Ellos iban por un lado y la realidad iba por otra, y una muestra de ello es de que el nivel de pobreza fue aumentando, muy a pesar de aquella famosa cruzada nacional contra el hambre que puso Peña Nieto en funciones, y que trajeron todavía a Ignacio Lula da Silva de Brasil, sí, porque supuestamente él había aplicado ese tipo de políticas y había reducido considerablemente la pobreza en su país. Pues no funcionó, y no funcionó ninguna política de esas porque no conectaban con la realidad en primer lugar, y en segundo lugar creo que no lo planeaban bien, porque se supone que la nueva gestión pública te está llevándote como gobierno a que todo lo que hagas debe ser basado en resultados, ¿no? Entonces, desde un principio debes saber si algo va a funcionar o no, y no funcionó. Entonces, y ahorita vemos que está sucediendo lo mismo. El presidente va con sus proyectos, por un lado, la política económica internacional que nos arrastra a nosotros va por otro lado, ¿no? Y las necesidades del país de dinero también en una tercera vía, pero él montado en su mula, en que va a hacer todos sus proyectos que tenía en mente, cueste lo que cueste. Así es, yo creo que señalaste un punto que aquí hemos comentado, porque a veces, ahorita no estoy viendo a nuestros seguidores en la plataforma, pero a veces nos critican que somos anti López Obradoristas, o que prácticamente perteneciéramos a Frena. No, pero se trata de exponer ahí las evidencias de las políticas públicas que están a la vista de todos. Esto no es un asunto de que esta información solo la tenemos nosotros, no. Ayer sesionó el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, sobre los fideicomisos, 19 horas de debate, todo el mundo lo supo, no es una información privilegiada que tenemos, simplemente reflexionamos en algunos asuntos. Y este punto que tocas, Alejandro, ya para ir cerrando Arsenal de Plumas,
es bien importante que por supuesto los gobiernos panistas dejaron hecho pedazos muchos sectores de la población en este país, de frontera a frontera. ¿Qué decir de los priistas? Muchas malas prácticas, muchos vicios, muchos temas de corrupción para muestras, 1000 botones. Ahí está el caso de Pemex, de Lozoya, la estafa maestra, en fin, una serie de cosas. Pero en la 4T, ese es el punto, que nos situemos en esta 4T. ¿Cuál es el balance real que tenemos hoy día? Y cada uno irá reflexionando, irá viéndose al espejo, y yo creo que uno de los elementos en que nos podemos ubicar cómo está marchando bien o este país es cómo está nuestro bolsillo. El bolsillo de cada mexicano de a pie, eso es un referente muy notable, más allá si hoy aumenta el dólar, que también uno de los compromisos del presidente era que no iba a aumentar el dólar ni la gasolina, y ahí mostramos que vivimos en un mundo global, por desgracia vivimos en un mundo global, y las políticas públicas también van interconectadas con la economía, con lo que está pasando en Europa, con lo que está pasando en Estados Unidos. Si le va mal a Estados Unidos, por supuesto que en algún momento nos y afecta. hay algunas cosas que salen de las manos del gobierno, ¿no? Por ejemplo, lo del dólar, pues tiene una libre flotación, pero también depende de cómo estés manejando tu política las económica, alternativas. los soportes tienen sus efectos, ¿verdad? Entonces, pero mira, yo quiero señalar algo que tú estabas apuntando ahí muy bien, de que a veces la gente que nos ve y nos oye piensa que somos anti-AMLO. No. Así es. ¿Saben por qué? No, por favor. No. Pero creo que está faltando objetividad en muchos casos. Mira, Tony, cuando nosotros empezamos a trabajar en los medios hace algún tiempo, no diré cuánto, pero fueron hace como 3 décadas, las cosas eran distintas, ¿no? En el sentido de que las opiniones eran un poco más realistas de la gente. Ahora veo que solamente reaccionan con las emociones. Entonces, y ha tenido mucho que ver el comportamiento del presidente. Eso de estás conmigo, estás en mi contra. Entonces, los que lo apoyan igualmente quisieran que pensáramos como ellos. No, señores, hay pensamientos distintos. Y ¿cómo quiero soportar yo esto? Defender la postura que tenemos como periodistas independientes, de que estamos criticando todo lo que está a la vista, todo lo que es noticia de todos los días, pero además, Tony, soportado en los hechos. ¿A qué voy? En este caso de los fideicomisos, que yo he estado en contra de eso por todo lo que significa desarmar un esquema que ya venía funcionando de apoyo a sector por sector. Yo defiendo eso, que debió haber continuado. Si había problemas de corrupción, bueno, pues que se pongan controles. Seguramente quita los corruptos. Quita los corruptos, controles, ¿no? Hay forma de hacerlo. Bueno, ese es el punto, en mi caso, que yo no he estado de acuerdo. Y la gente que apoya a López Obrador dice que uno opina así porque uno es anti-AMLO. No. ¿Cuál es el punto a lo que quiero llegar? Los mismos diputados de su partido, los mismos diputados, senadores de su partido, opinaron en contra. Hubo quienes opinaron en contra, porque el mismo senador chiapaneco Eduardo Ramírez habló del Fondo de Desastres Naturales, dijo que debería reconsiderarse la postura de desaparecerlo porque tenía funciones muy específicas para ayudar a la gente necesitada en tiempos de desastre. Fernando González Noroña, también del PT, que era muy López Obradorista. Se dividieron los votos. Hubo morenistas. Otros diputados, otros actores políticos. Yo recuerdo el célebre coordinador general de Protección Civil que apareció en un video dando dinero, ¿te acuerdas? David León. David León. Él era coordinador general de Protección Civil de este gobierno, cuando apareció el tema de que iban a desaparecer el Fonden, y él salió a los medios a defenderlo, y era muy cercano al presidente. Entonces, a eso voy. Hay temas que verdaderamente
fehacientemente no deben hacerse, y esos son los que defendemos públicamente. No tiene nada que ver que si Así es, no, somos a favor del presidente o no. Oye, Tony, pues si quieres comentamos algo de algunas gentes que A nos ver, están viendo. rápidamente, tenemos 2 minutos para Alonso López dice: lamentable lo del edil de Bochil. Sí. Matías Córdoba, que responda cómo fue bueno para hacerlo, que haya justicia, el niño no tiene la culpa de sus malas decisiones. Sobre la CENTE, Gilberto Zavala: la CENTE es un movimiento complejo, complicado, con entramado político estructural, todo a la vez, y no ha cambiado nada ahora, seguirán en la perspectiva. Bueno, él es maestro. Muy bien, Gilberto, un saludarte. Muchas Ojalá gracias. la próxima semana platiquemos de ese tema que realmente tendría mucho que aportar, ¿no? Maestro Zavala, un mucha saludo. experiencia. Gusto saludarte, maestro. Claro, ahí está. Ahí está, pues nos vamos, Alejandro, no sin antes recomendarles que lea con calma también nuestra columna de nuestra compañera Cassandra Murillo, Expandiendo Expectativas, Perspectivas, que habla de esta carrera frenética que hay por conseguir una vacuna, y también en el área cultural, María José Sánchez Ruiz, muy interesante su columna que se llama Sin Consentimiento, sobre Remedios Varo, una modelo del universo, que habla es una poetisa española que vino a México en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y fue recibido por este país y aportó mucho a la cultura mexicana. Pues nos vamos, Alex, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por seguirnos, hasta pronto, buenas tardes.